Entonces, lo que vamos a hacer hoy día nuevamente va a ser conectar todas las ideas que hemos tenido, todos los conceptos que hemos tenido del campo eléctrico, de la corriente eléctrica, de la resistencia eléctrica, y vamos a llegar a comprender bien lo que es el voltaje, lo que es el potencial eléctrico finalmente, la diferencia de potencial. Todas esas palabras les van a tener sentido hoy día finalmente. Entonces, lo que hemos visto en clases anteriores es el hecho de que finalmente en todas las cargas positivas, todas las cargas eléctricas, que sean positivas, sean negativas, electrones, protones, iones, etcétera, etcétera, estos emiten un cierto campo eléctrico a su alrededor, ¿ya? Que esto fue descubierto gracias a Michael Faraday, que fue el precursor de todo lo que es el estudio de la electrostática, finalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué se empezó a descubrir? Alrededor de las cargas hay un cierto campo eléctrico, ¿ya? Que simplemente se obtuvo a través de ir aplicando ciertas cargas distintas en distintos sectores de otra carga, ¿ya? De tal manera que se empezaron a dar cuenta que independientemente de dónde ponían esa carga, iban a obtener como resultado que iba a ejercerse una fuerza sobre esa carga de prueba, ¿ya? Por lo tanto, empezaron a deducir, mira tú, resulta que que la carga eléctrica tiene entonces un campo eléctrico. En un principio, como les había dicho, esto era simplemente teórico, pero resulta que ahora ya es algo más tangible, es algo que se puede modificar, se puede jugar con él y podemos hasta obtener ciertos resultados con él, que eso es lo que nos ayudó a generar lo que es todas las máquinas eléctricas que hay, ¿ya? Que cuando lleguemos al magnetismo, que va a ser después de circuitos, vamos a pasar magnetismo y vamos a entender cómo estos circuitos eléctricos empezaron a tener funcionalidades mecánicas, es decir, prácticamente cómo dejárselos en palabras simples. Empezamos a inventar los taladros, por ejemplo, empezamos a inventar los, eh, los generadores eléctricos. Sí, empezamos a partir de lo que es el fenómeno, del magnetismo, combinándolo con la parte eléctrica, empezaron a crear lo que son los generadores eléctricos, generadores a través del viento, a través del agua, a través de, lo que se imaginan, a través del calor, por ejemplo. Ahí empezaron a aprender a transformar lo que es la energía mecánica en energía eléctrica. Pero por eso, para llegar a eso, primero necesitamos entender lo que es la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, insisto, nuevamente tenemos un cierto campo eléctrico que hace que interactúa, que cada carga tiene un cierto campo eléctrico, perdón, y el momento en que empieza a generarse una fuerza es cuando esos campos eléctricos interactúan entre sí, ¿ya? Que eso creo que lo tengo aquí, claramente, sí. Cuando simplemente toda carga tiene un campo eléctrico que al momento de interactuar con el campo eléctrico de otra carga, se empieza a generar una cierta fuerza, ¿ya? ¿Qué significa eso? Acuérdense que cuando hay fuerza significa que hay un cambio de movimiento. Si hay un cambio de movimiento significa que hay aceleración, ¿ya? Es decir, que cuando uno tiene una cierta cantidad de cargas que está sometido a un cierto campo eléctrico, va a haber entonces un movimiento. ¿Por qué? Porque resulta que se está ejerciendo fuerza sobre él, ¿ya? Nuevamente, ¿por qué se genera esa fuerza? Porque resulta que los campos eléctricos interactúan entre sí, ¿ya? Nada más. Quizás se lo haya confundido un poco porque fui a un punto y del mismo punto como que regresé a otro punto. Pasa, pasa, pero insisto, estoy intentando conectar todas las ideas, ¿ya? Ahora, algo más que sí, que quiero mencionar, que finalmente todo lo que es campo eléctrico, finalmente, así como adelantando un poquito, es el campo eléctrico el que va a generar nuestra diferencia de potencial, que es el voltaje, ¿ya? Entonces, primero que todo, quiero preguntarles, ¿qué tanto se acuerdan de lo que es la energía potencial? Lo que es la energía cinética, por ejemplo. ¿Alguien me podría mencionar qué es la energía potencial gravitatoria? ¿Qué es la energía en sentidos físicos? Es lo que necesito más que nada. Profesor, Dígame. en el caso de la energía potencial, nosotros, si mal no recuerdo, es la energía que se aplica cuando un objeto se está en un estado de caída libre, o sea, se genera por una acción por el campo de gravitacional que se aplica. Ejemplo, cuando dejamos caer un
una bola. Bueno, es lo que yo me acuerdo más o menos de ese concepto como tal. Ya. Perfecto. Aquí tú diste una pista bastante principal, o sea, una idea que es muy buena, que al final mencionaste que es la energía que otorga el campo gravitatorio. Entonces, cuando yo hablo de la energía eléctrica, ¿a qué me podría estar refiriendo? Compartir. Si es que alguien sabe, me dice, si no, les explico al tiro, ¿ya? Vamos a ver, pantalla. Ya, entonces lo que les acaba de explicar su compañero es que finalmente, primero que todo hay que entender lo siguiente. La energía no es nada más ni nada menos que energía, energía. Es la capacidad de realizar movimiento, ¿ya? Eso va a depender de quién esté ejerciendo una cierta fuerza, podría decir, o quién es pues capaz de generar una cierta fuerza. En este caso, cuando estamos hablando de lo que es, aquí estamos, vamos a ver, necesito dibujar un... Cuando estamos hablando de lo que es la energía potencial o lo que es la energía cinética, empecemos con la energía cinética. Una carga, por ejemplo, va a tener una cierta energía cinética si es que tiene velocidad, ¿ya? Acuérdense que la energía cinética era igual a un medio por mv cuadrado, es decir, va a depender de la materia y va a depender de la velocidad que tenga ese cuerpo. La cantidad de materia, que es m, la masa, y la velocidad total que tenga ese cuerpo, que es la carga aquí positiva, ¿ya? También estaba lo que era la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Que en ese caso podríamos imaginar un balón simple donde está a una cierta altura sometido a una cierta aceleración de gravedad. ¿Ya? Acuérdense que la energía potencial gravitatoria, que era, en por lo menos lo que yo conozco mis términos, también lo pueden haber entendido como, que se entiende como U, de energía potencial, no sé por qué U, UG, lo dicen algunos, ¿ya? Ahí lo pueden ver también como energía potencial gravitatoria quizás, o simplemente EP, ahí depende de cómo se lo haya pasado a su profesor, ¿ya? En cuando ustedes pasaron esto. Pero en este caso nosotros lo vamos a tener como UG, que sería energía potencial gravitatoria, ¿ya? La U generalmente se refiere a energía potencial, la G se refiere a gravitatoria. Este depende simplemente de la cantidad de materia que haya, de la gravedad y de lo que es la altura en la que se ubica. ¿Por qué? Porque resulta que mientras mayor sea la altura, más tiempo tiene para acelerar, o más distancia tiene para acelerar, se podría decir. Y eso finalmente significa que va a tener una, una mayor capacidad de realizar un movimiento, más que nada este movimiento me refiero a lo que es el trabajo. ¿Ya? No sé si les suena eso, no sé si no, pero el trabajo finalmente, acuérdense que si es que lo pasaron, que deberían haberlo hecho, el trabajo era igual a una W de work, que era lo mismo que la fuerza por la distancia. ¿Ya? Pero simplemente el trabajo se refiere a, a una capacidad de, más que nada, cuando estamos hablando en términos de energía y de trabajo, cuando algo tiene energía, o un cuerpo tiene energía, tiene una cierta capacidad de realizar trabajo sobre otro cuerpo, quizás, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Que si yo tengo una cierta carga que tiene una velocidad, tiene una cierta energía cinética, este al momento de chocar con otro, más que nada la vamos a llamar como un cierto, con otra carga, ya sea positiva, imagínense que alcanzan a chocar. Al momento de chocar con otro, este le va a realizar trabajo sobre el otro, haciendo que esa energía se transfiera, y vamos a tener entonces una energía que impacte con otra, haciendo que una quizás se quede quieto y el otro se mantenga moviendo, es decir, esa energía se transfirió, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque, insisto, más que nada lo que me importa es el hecho de que existe la energía potencial, ¿ya? La energía potencial se refiere a una energía que está ahí, pero aún no se manifiesta, se podría decir. O sea, es como que es algo que está ahí hasta que uno le cambia una cierta condición y después ya se libera esa energía.
Por ejemplo, dame un segundito. Me acaba de preguntar un compañero, me dice, no, que el trabajo dependía también del ángulo que define con la razón trigonométrica coseno. Sí, efectivamente, pero estamos hablando en términos de cuando ese cierto ángulo, cuando hay un ángulo, prácticamente. Ahora cuando estamos hablando de términos donde solamente está en una sola dirección, no hay problema, ¿ya? Si es que lo que menciona ahí, más que nada al tiro mencionando eso, ¿cuándo se considera un ángulo en el trabajo? Cuando, por ejemplo, la distancia es hacia la derecha y tenemos una fuerza que tiene un cierto ángulo. Pero si ambos, tanto la fuerza como la distancia que se mueve en la pelotita, tienen tienen la misma dirección y sentido, simplemente el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo. Y si el coseno ya es cero, entonces esto es lo mismo que 1. Así que la fuerza del trabajo sería eso, ¿ya? Pero bueno, eso es un detallito nomás de un alumno que tenía. Ahora, lo que que sí quiero mencionar, la energía potencial finalmente, o como yo lo había mencionado, como UG, ¿ya? Es una cierta energía almacenada, se podría decir, de manera más filosófica. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo una cierta altura, ¿ya? Si yo tengo una cierta altura, y yo estoy sosteniendo con mi manito, se podría decir. ¿Cómo dibujo una mano? Si yo, por ejemplo, tengo un soporte bajo ese valor, ¿ya? Este tiene energía potencial porque tiene una cierta altura. Acuérdense que eso dependía de la masa, de la gravedad y de la altura, ¿ya? Esa energía está ahí. Una vez que yo quito el soporte, recién esa energía se empieza a liberar y se transforma de potencial a cinética porque empieza a obtener una cierta velocidad, ¿ya? Esos son en términos de lo que es la conservación de la energía, ¿ya? Entonces, algo parecido sucede en los casos de en los casos, perdón, de la energía que entrega el campo eléctrico, porque si se dan cuenta, acuérdense que la energía potencial gravitatoria es debido al campo gravitatorio que tienen los planetas, la Tierra, que eso es por la gravedad finalmente, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar, en vez de gravedad, vamos a empezar a hablar de lo que es el campo magnético. Por lo tanto, vamos a tener un caso parecido, donde por ahora no lo voy a tener considerado como de qué carga estoy hablando, si es que positivo o negativo, pero vamos a tener un caso parecido donde vamos a encontrar, en vez de una gravedad, un campo eléctrico, y como hay un campo eléctrico y hay una carga, por ejemplo, va a ejercer una cierta fuerza sobre esa carga y va a hacer que genere una cierta energía, más que nada, que es la energía eléctrica. Como es energía potencial, lo tenemos como una U y lo ponemos con una cierta perdón. Qué feo mi U. Ahí sí. U de energía potencial eléctrica. ¿Por qué resulta que esto es una energía potencial? Porque si yo tengo una cierta carga, por ejemplo, vamos a considerar una carga positiva, si yo tengo una cierta carga positiva, esta se va a ir desde la cola del vector de campo eléctrico hasta la punta, ¿ya? Entonces tenemos aquí un cierto campo eléctrico de esta manera, ¿ya? Desde la cola hasta la punta, se podría decir, ¿ya? A medida que pasa el tiempo, como está sometido de una manera constante al campo eléctrico, a medida que va pasando el tiempo va obteniendo una mayor velocidad. Es decir, aquí vamos a tener una velocidad pequeña, luego a medida que vaya avanzando, vamos a tener una velocidad cada vez más grande, y después finalmente cuando ya hemos avanzado, cuando la carga haya avanzado lo suficiente, pues que no haya llegado al punto final del campo eléctrico, va a tener una velocidad cada vez mayor, no por el hecho de haber llegado al punto final, sino que por el hecho de que estar constantemente sometido a ese campo eléctrico va a ir recibiendo cada vez más energía. ¿Por qué? Porque resulta que el campo eléctrico está realizando un trabajo sobre la carga. Acuérdense que el trabajo está ejerciendo una cierta fuerza y esa fuerza se mantiene constante por una cierta distancia, ¿ya? Finalmente, para resumir todo eso, se resume a través de lo que es la energía, ¿ya? Donde dice, donde prácticamente menciona,
si yo pongo una cierta carga en el inicio del campo eléctrico, y este campo eléctrico, más que nada este campo eléctrico, ejerce una fuerza sobre esa carga por una cierta cantidad de distancia, significa que al final del camino voy a tener una cierta velocidad, es decir, todo, en un principio vamos a tener una cierta energía eléctrica, que desde que está al principio hasta el final, esa energía eléctrica se va a transformar entonces en energía cinética, ¿ya? Porque finalmente el campo eléctrico está ejerciendo un trabajo sobre él, está haciendo que acelere, está transformando toda su energía potencial eléctrica, la está transformando en energía cinética, ¿ya? Eso significa entonces, ya que vamos a pasar aquí, eso es como una parte introductoria de lo que es eso, pero finalmente no es necesario saberse eso tan de memoria, sino que hay que conocer lo que es la siguiente analogía. Cuando estamos hablando de energía potencial eléctrica, entonces, como ya hemos mencionado, es análogo a lo que es la energía potencial gravitatoria. En la energía potencial gravitatoria estamos avanzando. Aquí, por ejemplo, menciona, si tenemos un balón en el punto alto de la montaña, esta tendrá una gran cantidad de energía potencial gravitatoria, ¿ya? Que esa es una cierta energía que después, a medida que vaya cayendo, a medida que esté sometido a la fuerza de gravedad, y avance una cierta distancia, que en este caso es la altura, a medida que vaya cayendo, esa energía potencial gravitatoria se va transformando en una energía cinética. De tal manera que, a medida que vaya bajando, vamos a estar en una posición, perdón, en un punto con mayor energía potencial a un punto con menor energía potencial, ¿ya? Exactamente lo mismo pasa con lo que es el campo eléctrico y las cargas, ¿ya? Entonces, por eso mismo aquí yo puse, tenemos una carga positiva que claramente se va a sentir repelido por esta fuente de cargas positivas, ¿ya? A medida que vaya bajando, se va a sentir atraído por esta fuente de cargas negativas, ¿ya? Es decir, aquí hay energía eléctrica, hay energía potencial eléctrica, como se llama lo que es el potencial eléctrico, tal como menciona ahí, ¿ya? Como título. Es decir, aquí hay esta carga tiene almacenada cierta energía. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, por la interacción entre el campo eléctrico de la fuente positiva aquí y el campo eléctrico de la fuente negativa aquí, ¿ya? De tal manera que, a medida que vaya avanzando, esa energía potencial eléctrica que tenía aquí se va a ir transformando en energía cinética, se va a ir transformando en movimiento, ¿ya? Eso es lo que es el potencial eléctrico. Eso es lo que es el voltaje. El voltaje simplemente se refiere a la cantidad de energía por unidad de carga, ¿ya? ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado en lo que era vamos a ver, aquí, lo que era el campo eléctrico, que decíamos que era la cantidad de el campo eléctrico se traduce finalmente debido a la cantidad un segundo, esta cuestión claro, era la cantidad de fuerza por unidad de carga, por cada unidad de carga. Cuando estamos hablando de voltaje, entonces ya no estamos hablando de fuerza, sino que estamos hablando de energía, es decir, la cantidad de energía, la cantidad de joules por unidad de carga, ¿ya? Por eso, una cosa es la energía eléctrica, que es la energía potencial eléctrica, perdón, que es la cantidad de energía potencial que tiene esta carga, y otra cosa es el voltaje, que finalmente se refiere a la cantidad de energía disponible o sea, la cantidad de energía por unidad de carga, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué significa finalmente esto? Ahí es cuando empezamos a llegar a lo que es, ya teniendo más que nada claro lo que es la energía potencial, vamos a empezar a conectar todas las ideas que teníamos previamente, ¿ya? Porque antes yo que les había hablado, la semana pasada, perdón, les mencioné sobre lo que es una corriente, finalmente, que es análogo a lo que es una corriente de agua, donde en vez de tener partículas de agua o moléculas de agua, o cualquier tipo de cosa que tenga el agua, vamos a estar hablando de lo que es cargas, ¿ya? Solamente cargas. Debo mencionar, antes yo les había mencionado antes de que finalmente son solo los electrones los que fluyen y los protones son los que se mantienen fijos, ¿ya? Me equivoqué.
¿Ok? Me equivoqué. Resulta que son los electrones solamente los que se mueven en sólidos. Es decir, en los circuitos, principalmente, todo lo que es sólido, todo lo que es metal, ahí se mueven los electrones. Cuando estamos hablando de cargas que se mueven en el líquido, por ejemplo, se mueven tanto los electrones, que serían los iones de sodio, por ejemplo, o de cualquier tipo. Esos iones, que son cargas finalmente, se pueden mover también. ¿Ok? Y hay cargas positivas, que son los iones positivos, y los iones negativos. ¿Ya? Ahora, eso sí, cuando estemos hablando de circuitos, que es en el caso de aquí que vamos a hablar de ahora en adelante, ahí es solamente los electrones los que se mueven durante el circuito, pero aún así, en lo que son todos los libros, en lo que son todas las fuentes de información, mencionan el movimiento de las cargas de una manera convencional, así como prácticamente considerando que son las cargas positivas las que se mueven, ¿ya? En vez de una manera real, que son realmente los electrones los que se mueven. ¿Por qué hacen esto? Porque hay muchos casos distintos donde en realidad de repente hay cargas positivas que se mueven, de repente hay cargas negativas que se mueven, iones positivos, iones negativos, electrones o protones. Entonces es más fácil determinar, más que nada, tener el concepto a través de lo que es la carga positiva. Y si es que llega a haber un tema, llega a haber más que nada, una situación en la que en realidad son las cargas negativas las que se van moviendo, bueno, es simplemente de considerar los mismos conceptos, pero a través de lo que es la carga negativa y nada más. ¿Ya? Pero a medida que vayamos avanzando, se va a entender a qué me refiero. ¿Ya? Así que despreocúpense de eso. ¿Ya? Ya, eso todo, permiso. Bastián, me preguntaste eso y se va a responder en algún momento y yo te voy a decir cuándo. Así que atento. Ya, entonces vamos a pasar nuevamente, ya teniendo claro lo que es más o menos el voltaje, voy a llegar y conectar todas las ideas que ya teníamos previamente y las nuevas para poder entender bien cómo es que llega a funcionar un circuito finalmente. Primero que todo, entonces, por lo menos en mi opinión, que me gusta tener esto claro primero antes de llegar a lo que es el voltaje. Existe lo que es la corriente. Ya antes teníamos corrientes de agua, y en este caso, como estamos hablando de cargas eléctricas, vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica, que simplemente es un flujo de cargas que se mueven en una cierta región, en un conductor. ¿Cuáles conductores me refiero? Metales generalmente, ¿ya? Cables de cobre, cables de hierro, no hierro, no, perdón, cables de oro, por ejemplo, de plata, etcétera, etcétera, todo lo que sea conductor, ¿ya? Ahora, ahí sí. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? Bueno, en un principio, cuando estábamos hablando de ríos, por ejemplo, esta corriente se genera a través de lo que es el campo gravitacional, ¿ya? Donde pasa desde un punto mayor, con mayor energía potencial, a una menor energía potencial. Lo mismo pasa en este caso, ¿ya? Donde finalmente vamos a tener una fuente de cargas negativas y otra fuente de cargas positivas, ¿ya? Y acuérdense, se me olvidó dibujar esto, ya se me olvidó, cuando uno tiene cuando tenemos una fuente de cargas negativas y otra positiva, los campos, las líneas de campo eléctrico interactúan entre sí haciendo una conexión, más que nada ¿cómo decirlo? De tal manera que esas líneas de campo eléctrico, y finalmente, acuérdense que son como el camino que toman las cargas, van a estar a través del conductor, ¿ya? Que sería este cable, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder que a través de lo que es, en este caso vamos a tener aquí energía eléctrica, energía potencial eléctrica, debido a que esta carga, si es que la dejamos aquí, si es que la forzamos a mantenerse ahí, va a sentir una cierta fuerza debido al campo eléctrico de la carga negativa, ¿ya? Acuérdense que negativo con negativo se repelen, y además de que negativo con positivo se atraen, ¿ya? Entonces, esta energía potencial eléctrica se va a ir transformando en energía cinética a través del flujo, ¿ya? Van a ir moviéndose esas cargas. ¿Por qué se mueven? Por la interacción, o sea, por el hecho de que están sometidos a un campo eléctrico. ¿De dónde viene ese campo eléctrico? Viene de estas dos fuentes de carga. ¿Ya? Ahí están, estas dos. ¿Ya? Entonces eso hace que fluya. Y ese flujo de electrones se llama la intensidad de corriente, ¿ya? Que simplemente se define como la cantidad de cargas, o sea, la cantidad de coulombs
Ya acuérdense que las cargas se miden en coulombs, que atraviesa una cierta área transversal, es decir, un cierto hilo de cobre, por así decirlo. Área transversal se refiere a lo que es, por ese caso, esta área transversal. Se refiere como a la cara de ese alambre, prácticamente. ¿Ya? Pero en palabras simples, simplemente se refiere a la cantidad de carga que va pasando en una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Por eso aquí menciona que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo. ¿Ya? ¿Y por dónde pasan esas cargas? A través de un circuito, a través de un cable de cobre, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo importante, ¿cuál es la unidad de medida de esta corriente, de la intensidad de corriente? Se llama ampere, ¿ya? Que es el A, que es lo mismo que los coulombs dividido en el tiempo, que serían en segundo. Ya, bien. Ahora, bueno, como había mencionado, aquí las corrientes se podían dar en distintos medios. Nosotros vamos a estar hablando principalmente de los medios sólidos, donde los electrones son los que se mueven. Puede pasar lo contrario, o puede pasar que se mueven tanto los iones negativos como los iones positivos, en el caso de los, ¿cómo se llama? Los electrolitos, ¿ya? Que ahí va a depender de la carga que tenga cada molécula o cada elemento que haya en el agua, ¿ya? Es decir, finalmente, nuevamente me había equivocado, no son los electrones solamente los que se mueven, solamente se mueven en los sólidos, mientras que en los líquidos, por ejemplo, donde hay agua con distintos elementos como sal, ahí se empiezan a mover los electrolitos, que son iones positivos y iones negativos, ¿ya? Bien, luego empecé a hablar de lo que es la resistencia eléctrica, que aquí entra la pregunta de Bastián de que si la corriente dependía del material por donde se esté conduciendo estas cargas. Claro que sí. Por eso está la analogía entre que una resistencia, prácticamente, en el sentido de lo que es la corriente de agua, en las corrientes de agua pueden haber ciertas piedras, se podría decir, ciertos obstáculos que tiene que superar esta agua para seguir fluyendo, ¿ya? Y mientras más obstáculos haya, va a haber menor corriente, simplemente porque al momento de impactar con las piedras, va a detenerse un poquito, ¿ya? Y eso mismo sucede en lo que son los circuitos, ya dependiendo del material. Por eso les había hablado de lo que es la resistividad. Aquí agregué una imagen más, por si acaso, para que se entienda mejor, debido a que la resistividad finalmente va a depender de por dónde está fluyendo la carga, ¿ya? Va a depender de en qué material está fluyendo y va a depender de las dimensiones de más que nada de este camino, se podría decir, ¿ya? Donde les había mostrado lo que era una simulación que mencionaba que, como habíamos dicho, depende de lo que es esto es el símbolo Rho, si no me equivoco. ¿Ya? Esto es la resistividad, que es dependiendo del material que haya, las cargas van a fluir o no, es decir, de la cantidad de obstáculos, ¿ya? Eso se podría dar, por ejemplo, en lo que son los metales más o menos impuros. En el cobre tenemos una pequeña resistividad, se podría decir, ¿ya? Debido a que solamente un elemento es un sólido y además es un buen conductor, pero si tenemos cableados que son más impuros, que imagínense que tiene una mezcla de, qué sé yo, algo que no sea tan conductor, eso va a pasar que la resistividad sea mayor, es decir, van a haber más obstáculos finalmente por donde tenga que pasar la carga, ¿ya? Y eso va a causar que haya una mayor resistencia al movimiento de esas cargas, ¿ya? Como también habíamos dicho que depende de qué tan largo es este cableado, se podría decir, donde mientras más largo es, mayor va a ser la resistencia. ¿Por qué? Porque resulta que mientras más sea el camino y más obstáculos hay en el camino, más que nada, mientras más largo sea el camino, más obstáculos van a haber. Por eso yo había aplicado esta imagen. Si es que tenemos una pelotita, que en este caso sería la carga, y este juego lo expandimos en el largo, ya, ahí sí. Si lo expandimos en el largo, simplemente lo que va a producir es que vamos a tener una mayor cantidad de obstáculos, que serían estos palitos que tenemos aquí, se podría decir, ¿ya?
donde finalmente la pelotita va a tener que someterse a más obstáculos todavía. Va a haber una mayor resistencia y le va a costar más pasar. Se va a demorar más tiempo finalmente. En cambio, si es que hablamos del área, es decir, si es que esta área la aumentamos, sería como expandir hacia los lados este caminito. ¿Qué va a generar eso? Uno, pues, va a generar más espacio finalmente. ¿Ya? Imagínate, vamos a dejar esto todo normal. Si aumentamos el área, es decir, si esto se empieza a ensanchar, va a resultar que la resistencia va a ser menor. Porque finalmente, no es que los obstáculos, no es como que se reduzcan los obstáculos, pero sí se va a aumentar el espacio que hay entre ellos. Es como si yo llegara y expandiera esto un poco hacia los lados, y va a resultar que van a haber más caminos por donde pueda pasar esta carga, en vez de encontrar más obstáculos, que sería en el caso del largo. Es decir, si es que aumentamos el área de este cableado, vamos a tener mayor espacio, vamos a tener más caminos por donde pasar, en el caso de la carga, perdón. Yo me estoy refiriendo a vamos a, en el sentido de que yo soy la carga. Entonces la carga finalmente va a tener más caminos que tomar, por lo tanto se le va a hacer más fácil pasar. Es por eso que la resistividad depende, entonces, o sea, la resistencia depende de la resistividad, que es el material, va a depender del largo del camino, prácticamente el largo del cableado, y va a depender del área que tenga ese cable finalmente, ese camino. ¿Por qué? Porque, insisto, nuevamente, mientras más largo, mientras más resistividad haya, significa que mientras más impuro sea ese material, más obstáculos van a haber. Mientras más largo sea, van a haber más obstáculos todavía, pero mientras más ancho sea, significa que vamos a poder tomar, más que nada la carga va a poder tomar mayor cantidad de caminos por donde pasar. ¿Ya? Lo importante es la unidad de medida Perdón, me tengo que rascar la nariz. La unidad de medida de la resistencia finalmente es el ohmio, que nosotros nos vamos a referir a él como ohm. ¿Para qué sirve todo esto? Eso es lo que voy a explicar hoy día, pero una vez que termine lo que es el potencial eléctrico. Dígame. Como había dicho lo anterior, que mientras que el material sea largo, va a dificultar su avance y qué hace cuando tiene menor área. Mira, ahí tienes que ver según lo que es esta ecuación matemática. Esta es la resistencia, ¿ya? Va a depender de la resistividad, es decir, del material del cableado, va a depender del largo del cableado y va a depender del área del cableado, ¿ya? La resistencia va a ser directamente proporcional, es decir, va a aumentar a medida que aumente la resistividad y el largo, ¿ya? En cambio, si es que el área aumenta, la resistencia va a disminuir. Si te das cuenta, el área va a ir disminuyendo, o sea, el área a medida que aumenta, la resistencia disminuye. Eso significa que es indirectamente proporcional. Si el área aumenta, la resistencia disminuye. Ahora sí que me pregunté, no sé si me estabas preguntando más por qué, o si es que era eso nomás. ¿Era eso nomás, profe? Si Ya, era perfecto. para tener considerado. Ya, buenísima. Esa es como la manera matemática de verlo. Ahora el por qué era por todo el tema de los obstáculos que les había explicado. Bien, entonces, claramente, cuando nosotros tengamos un circuito, no es como que simplemente tengamos una carga positiva, no es como que simplemente, como lo había mencionado acá, simplemente tengamos una carga positiva y una negativa, una fuente de carga más que nada, positiva y una negativa al otro lado, ¿ya? Y dejar que fluyan simplemente las cargas. No, no es tan simple, si no tendríamos energía infinita, ¿ya? Necesitamos un cierto generador que, más que nada, que empiece a regular, se podría decir, o que me genere un movimiento estable entre las cargas. Es por eso que aquí tenemos unos ciertos monitos, se podría decir, que es el generador finalmente, que lo que hace es que fluya, simplemente fluyan las cargas, ¿ya? Que aquí estamos hablando de lo que es el electrón. El generador, que serían las baterías, que serían las pilas, se encargan de entregar un campo eléctrico estable, de tal manera que las cargas puedan fluir de una manera estable. Es muy necesario que sea estable porque si no, si es que no es estable, si es que no tenemos, si tenemos un voltaje muy grande, va a resultar que todo el circuito, todo el cableado finalmente se pueda llegar a quemar.
¿ya? Necesitamos algo estable, necesitamos algo preciso. Necesitamos que todo se mueva de una manera precisa para que no nos electrocutemos finalmente, o inclusive que la maquinaria no se vaya a quemar, ¿ya? Entonces lo que el generador, insisto, entrega un campo eléctrico estable para que todas las cargas puedan fluir sin problema, ¿ya? Tal como se muestra aquí. Aquí estamos hablando de electrones, por si acaso, porque cuando ya aplica el electrón en la fuente de campo, en la fuente de cargas negativas, resulta que aquí tiene energía eléctrica y esa energía eléctrica se transforma en cinética, y una vez que ya se haya consumido todo, por así decirlo, es como si tomaran, es una analogía nomás, es como si llegaran, tomaran y así hicieran que fluyera nuevamente lo que es estas cargas, ¿ya? Bien, entonces finalmente, ¿qué es lo que hacen las baterías? Si se dan cuenta, las baterías, así como los imanes, de repente tienen polos opuestos, tienen un polo positivo y tienen un polo negativo, ¿ya? Eso es debido a que todo está hecho dentro de tal manera que a través de reacciones químicas se mantenga una carga positiva a un polo y una carga negativa al otro, ¿ya? Ahora el tema está en que esas reacciones químicas que hay ahí se van gastando en el tiempo, y por eso las pilas se gastan, y no, de repente ya no se pueden utilizar más porque ya no tiene más energía que entregar prácticamente, ¿ya? Que es la que obtiene a través de reacciones químicas. Pero lo que hace finalmente es lo que habíamos mencionado aquí. Genera que un polo sea positivo y que otro polo sea negativo, de tal manera que todas las cargas del conductor, todos los electrones que están en el mismo conductor, que sería el cable de acá, empiecen a fluir, más que nada, ¿ya? Claramente esa energía, ese campo eléctrico que va generando no es eterno y se va gastando a medida que la composición química se vaya, ya todas las reacciones químicas se vayan gastando también, ¿ya? Y ahí entramos de nuevo a lo que era la analogía que habíamos mencionado aquí, ¿ya? Esto es lo que hace la batería finalmente. Lo que hace la batería es mantener ese cierto campo eléctrico que hace que las cargas se mantengan en movimiento, ¿ya? Por ello, si no me equivoco, esta era la última, no, ahí está. Más que donde finalmente las baterías o las fuentes eléctricas, que serían los enchufes, por ejemplo, entregan un campo eléctrico estable, de tal manera que los electrones que están en el cableado puedan fluir de manera estable y constante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a generar lo que son los circuitos. Un segundito que quiero fijarme en algo. Ya, perfecto, estoy bien tiempo. Se empezaron a generar lo que son los circuitos finalmente. ¿Qué es lo que tenemos en casa? ¿Qué es lo que tenemos en el celular? ¿Lo que tenemos en el computador? Etcétera, etcétera. Donde, cuando está todo conectado, del polo positivo al polo negativo en el caso de la batería, esto genera que fluyan las cargas, como se fijan acá, ¿ya? Tenemos también lo que son las resistencias, que las resistencias hacen que se oponen al movimiento de las cargas a través de lo que habíamos mencionado acá, que era el material que hay ahí, el largo que tiene, el área que tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto hace que finalmente, ¿para qué utilizamos las resistencias? Sucede que si dejamos simplemente las cargas en un campo eléctrico, van a fluir muy rápido, ¿ya? Y va a ser y si ya es muy rápido, independientemente de lo estable que sea, puede dañar el circuito. Entonces lo que se utiliza es una resistencia, un cierto material que es distinto al circuito, distinto al cableado, que se utiliza de tal manera que le digan así como, tranquilo, 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 carga ya, quédate un poquito quieta, que está yendo muy rápido, ¿ya? Entonces esto empiezan a fluir, se detienen un poquito gracias a la resistencia, y después pasan a lo que es, por ejemplo, la ampolleta. Esta ampolleta absorbe, se podría decir, transforma toda la energía eléctrica en energía lumínica, ¿ya? Y un poquito calórica, ¿ya? Y después todas esas cargas terminan nuevamente en lo que es todo lo que es perdón, terminan nuevamente en el otro extremo de la pila, ¿ya? ¿Qué pasa una vez que llega? Me imagino, ya me puedo equivocar, que lo que debe pasar es que al momento de recibir una carga, la pila, al momento de recibir una carga de signo opuesto, se desequilibra un poco el polo positivo con el negativo, ¿ya? Porque el polo negativo perdió carga
y también el polo positivo recibió electrones, por lo tanto también perdió carga positiva. Entonces, con todo el litio que tienen, por ejemplo, dentro, generan reacciones químicas para poder equilibrar esos polos. Es decir, a través de reacciones químicas dicen, oye, tú tienes poca carga positiva aquí, así que voy a entregar más cargas positivas, y en el otro extremo más cargas negativas, para que finalmente todo vuelva a fluir. ¿Ya? Y fluye, finalmente, y fluye, y todo fluye, hasta que el químico que tiene dentro de la pila ya no se puede utilizar más porque ya no puede hacer más reacciones, y ahí el circuito simplemente ya no funciona. ¿Ya? Es decir, deja de fluir la carga. Bien, ahora, el tema está que una vez que ya tenemos el circuito, en los tiempos de Ohm, que estamos hablando de 1780, 1790, por ahí, cuando empezó a estudiar todo lo que era el circuito, encontró unas ciertas relaciones entre lo que es el voltaje, lo que es la resistencia y lo que es la corriente. ¿Ya? Voltaje, que es lo mismo que diferencia potencial, ¿ya? La resistencia, que es lo que habíamos mencionado de que era que es más que nada un material que se opone al movimiento de las cargas, y la intensidad de corriente, que finalmente es el flujo de corriente. ¿Ya? ¿Qué relación obtuvo? O más que nada, más que una relación, pudo explicar bien cómo es que funcionan cada una de estas cosas. ¿Ya? Eso simplemente, guíense por este dibujito de acá, que es uno de mis favoritos finalmente, donde aquí está por pasos lo que va pasando con el circuito. Nos dice, primero, la pila genera una diferencia potencial, es decir, genera un voltaje. ¿Cómo lo hace? Poniendo una cierta carga positiva y una negativa en sus extremos, para que las cargas vayan fluyendo. ¿Ya? Entonces, ese voltaje genera que las cargas fluyen. ¿Ya? Mientras, después, al fluir las cargas se genera una cierta corriente, y esa es la intensidad de corriente. ¿Ya? Y luego, al pasar por una cierta resistencia, esto va dificultando el movimiento y genera simplemente que se opone al movimiento de las cargas eléctricas a través de obstáculos, y hace que la corriente eléctrica vaya disminuyendo finalmente. Entonces todo funciona como esta fotito que tenemos aquí, este dibujito. Es el voltaje el que le da energía a las cargas, es decir, hace que fluyan. Mientras más voltaje, más van a fluir las cargas, más intensidad de corriente hay, y la resistencia en que se encarga de oponerse al movimiento, es decir, decirle, oye, cárgate, ya, tranquilas, están yendo muy rápido, por lo tanto, las amarro tal como lo hace aquí, y no los dejo pasar. Y lo que hace el voltaje aquí, como le había mencionado, está intentando, mientras más voltaje, es como si estuviese aplicando más fuerza finalmente a las cargas para que fluyan más, mientras que la resistencia se opone a ese movimiento. ¿De qué nos sirve la resistencia entonces? Bueno, nos sirve mucho en lo que es regular la corriente, ¿ya? Porque el voltaje uno lo puede tener de manera regular y todo, pero de repente pueden haber momentos en que el voltaje sube de la nada. Por eso nosotros trabajamos entre 220 y 240 por ahí, si no me equivoco, 200, 220, no recuerdo muy bien. Pero el voltaje no siempre es estable, y por eso se utilizan las resistencias, ¿ya? Entonces, ¿qué fue descubriendo? Que se fue descubriendo a medida que se fue estudiando el circuito, en que hay una relación, en un circuito hay una relación entre el voltaje que hay, que entrega el generador, entre la corriente y la resistencia, ¿ya? Que eso se llama la ley de Ohm, que eso es lo que vamos a estar pasando de ahora en adelante, ya teniendo en cuenta todo lo que es el campo eléctrico, todo lo que es la resistencia, lo que es la corriente eléctrica, lo que es el voltaje. Ahora tenemos toda la información para hablar de lo que es el circuito y la ley de Ohm, ¿ya? Ahora, como habíamos dicho, como les había dicho, no solamente son los electrones que se mueven, sino que las cargas se pueden mover en otros elementos, se podría decir. Como menciona aquí, es importante destacar que la ley de Ohm no se cumple en todos los materiales, ¿ya? Solamente se cumple en los materiales ómnicos, ¿ya? Que prácticamente son los circuitos con hechos de metales, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene el voltaje con la intensidad, con la resistencia? Aquí lo que quiero mostrarles entonces es una simulación que es prácticamente la misma que en el hecho de la resistividad acá, ¿ya? O sea, vamos a ver, aquí se ve que el voltaje
va a ser proporcional a la I, que es la intensidad de corriente, y a la resistencia. Es decir, si la resistencia aumenta, más que nada, aquí, dame un segundo. El problema es que yo podría entregar esta cierta proporción, pero acuérdense que el voltaje va a depender del generador. Así que en este caso, el voltaje es fijo, ¿ya? Que en este caso lo vamos a hacer como una batería completa. Ahí está, los 1,5 volts. Bueno, aquí podemos ver la relación que, insisto, nuevamente quiero que recuerden este dibujo. Recuerden que es el voltaje el que intenta generar corriente y es la resistencia el que intenta evitar que esa corriente sea, más que nada que se opone a esa corriente, ¿ya? Es por ello que cuando yo aumento el voltaje, la intensidad de corriente aumenta, debido a que como hay más voltaje, como hay un mayor campo eléctrico, o más que nada también hay mayor energía eléctrica por cada unidad de carga, resulta que estoy empujando de manera muy fuerte, se podría decir, a las cargas. En cambio, si es que yo voy aumentando la resistencia, es decir, voy aumentando los obstáculos que se presentan en esta zona, estas resistencias, estos obstáculos van a hacer que las cargas se detengan un poquito, se podría decir, ¿ya? Y vaya disminuyendo entonces lo que es la corriente, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer que, si es que está esa resistencia fija, cómo puedo hacer que la corriente aumente? Bueno, aplico más fuerza, aplico más campo eléctrico, aplico más energía eléctrica, es decir, un mayor voltaje. Y ahí empieza de nuevo a aumentar lo que es la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la ley de Ohm. Hay una relación en un circuito hay una relación entre lo que es el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, que va a depender del material. Ahora, un detallito, un dato freak, se podría decir. Que toda la energía se transforma, toda la energía se conserva. Si es que yo aumento la resistencia, vamos a evitar que las cargas pasen. ¿Pero dónde se va esa energía? Si es que alguien me podría decir, a alguien se le ocurre. ¿El calor? En calor. Las resistencias, al tener una gran cantidad de obstáculos y chocar con una gran cantidad de cargas, esta energía eléctrica se vuelve energía, más que nada, al chocar, se empiezan a mover todas las moléculas y esto genera calor finalmente. Por eso siempre los circuitos, los computadores, todo aparato eléctrico prácticamente se empieza a calentar, porque hay tanta carga que va fluyendo, que va chocando en varias zonas, que genera calor finalmente. Bien, eso ya tenemos conectadas las ideas. No se preocupe si no entendieron, eso se va a entender después para la próxima semana en una actividad experimental donde vamos a usar este simulador, donde podemos poner resistencias, podemos poner interruptores, podemos poner baterías de todo, fusibles, de todo. y vamos a ir hasta un perro, Dios mío, no, ¿qué es eso? Vamos a... una mano. Ahí vamos a entender bien cómo son las relaciones del voltaje, las relaciones de la intensidad y de la corriente a través de esta simulación. Que eso hasta la próxima semana. Lamento mucho no haber alcanzado a hacerlo para hoy día, pero va a tener que ser la otra semana. Así que eso, chicos. Dejamos la clase hasta acá y nos vemos la próxima semana, donde estaremos viendo esta simulación con una actividad guiada. ¿Ya? Muchas gracias por venir. Nos vemos. No, profe, cuídese. Que estén bien, chao, que estén bien. Yo creo que cuídese. Cuídese. Chao, chicos, chao, Romina. profesor. Chao, Ingrid. Chao, señorita Ingrid. ¿Darcy? Ingrid. Ingrid. Lo siento. Profe. Que vaya bien. Chao, que estén bien.